«Sáquenlo de aquí ahora mismo», gritó el gerente mientras dos guardias de seguridad avanzaban hacia el anciano. «En este restaurante no hay lugar para gente como usted». El salón entero quedó en silencio. Los cubiertos dejaron de sonar, varias copas quedaron suspendidas en el aire y decenas de clientes observaron la escena con curiosidad. Nadie imaginaba que aquel hombre de cabello completamente blanco, vestido con una camisa sencilla y unos zapatos desgastados, era la persona que había construido aquel restaurante desde sus cimientos hacía más de 30 años. Mucho menos podían imaginar que, antes de que terminara la noche, una verdad saldría a la luz y cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Don Ernesto Salazar permaneció inmóvil. No respondió al insulto. Tampoco mostró enojo. Su mirada recorrió lentamente el enorme comedor iluminado por elegantes lámparas de cristal. Cada rincón despertaba un recuerdo. Allí, junto a la ventana principal, había celebrado el primer aniversario del restaurante junto a su difunta esposa. En aquella esquina había servido personalmente a la primera pareja de clientes que creyó en su proyecto cuando apenas tenía 4 mesas y una pequeña cocina. Incluso el piano que sonaba suavemente al fondo había sido comprado con los ahorros de toda una vida. Respiró profundamente. Nunca imaginó que algún día sería tratado como un desconocido en el lugar al que había dedicado su juventud, su esfuerzo y hasta su salud. Todo había comenzado una semana antes. Ernesto vivía retirado en una tranquila casa a las afueras de la ciudad desde que sufrió un infarto. Los médicos le habían recomendado alejarse del estrés y descansar. Por insistencia de su sobrino Mauricio, decidió entregarle la administración completa del restaurante mientras él se recuperaba. «No te preocupes, tío. Cuidaré este lugar como si fuera mío», le había prometido Mauricio con una sonrisa que entonces parecía sincera. Ernesto nunca tuvo hijos. Mauricio era lo más parecido a un heredero. Lo había ayudado a pagar sus estudios, le dio su primer empleo y, con el paso de los años, le enseñó todos los secretos del negocio. Estaba convencido de que el joven compartía los mismos valores con los que había levantado la casa imperial. Pero con el tiempo comenzaron a llegar comentarios extraños. Una antigua clienta le confesó que el ambiente ya no era el mismo. Un proveedor aseguró que varios empleados veteranos habían renunciado sin dar demasiadas explicaciones. Incluso un viejo chef, ya jubilado, le comentó que escuchaba rumores preocupantes sobre el nuevo gerente. Al principio Ernesto pensó que eran simples exageraciones. Sin embargo, una llamada cambió todo. Era Clara, una mujer que llevaba más de 20 años visitando el restaurante. «Ernesto, sé que prometiste descansar, pero creo que deberías venir sin avisar. Hay algo que no está bien. Ese lugar ya no se parece al restaurante que construiste». Aquellas palabras no dejaron de perseguirlo. Por eso decidió comprobarlo personalmente. No avisó a nadie, no llamó a Mauricio, no utilizó el automóvil de lujo que guardaba en el garaje. Tomó su viejo coche, el mismo con el que repartía comida cuando apenas comenzaba el negocio. También eligió ropa sencilla. Quería ser tratado como cualquier cliente. Si el servicio seguía siendo excelente, regresaría tranquilo a casa. Pero si algo había cambiado, lo descubriría con sus propios ojos. Al caer la noche llegó al restaurante. Desde afuera todo parecía perfecto. La fachada brillaba elegantemente bajo las luces. Un portero abría la puerta con cortesía a quienes descendían de automóviles de lujo. Varias personas esperaban su turno mientras conversaban y reían. Ernesto sonrió con orgullo. Durante un instante creyó que tal vez había exagerado sus preocupaciones. Entró lentamente. El aroma del pan recién horneado y de las especias llenó el ambiente. La decoración seguía siendo impecable. Sin embargo, apenas llegó a la recepción, sintió que algo era diferente. La joven recepcionista apenas levantó la vista de la pantalla. Buenas noches, señorita. ¿Tiene reservación? No, ella escribió unas palabras en la computadora. Ni siquiera sonrió. Lo siento, no hay mesas disponibles. Ernesto observó discretamente el salón. Contó más de una docena de mesas completamente vacías. Disculpe, creo que hay varias libres. La joven respondió con un tono seco. Están reservadas. En ese momento una pareja elegantemente vestida cruzó la puerta. La recepcionista cambió completamente su actitud. Bienvenidos. Qué gusto volver a verlos.
Sin revisar ninguna lista, los condujo inmediatamente hacia una de las mesas que supuestamente estaban reservadas. Ernesto frunció ligeramente el ceño. No dijo nada. Esperó. 5 minutos después llegó otro hombre con un costoso reloj y un traje de diseñador. También entró directamente, sin preguntas, sin esperar. Aquello ya no parecía una casualidad. Ernesto volvió al mostrador. Perdone, señorita, ¿podría hablar con el gerente? Ella suspiró con evidente molestia. ¿Para qué? Solo quisiera hacerle una consulta. La joven llamó por un intercomunicador. Minutos después apareció un hombre corpulento de expresión arrogante. Su placa decía, gerente general. ¿Cuál es el problema? Ernesto habló con tranquilidad. Solo deseo cenar. Ya le dijeron que no hay lugar. Pero siguen entrando personas sin reservación. El gerente soltó una sonrisa burlona. Hay clientes, y hay clientes. Ernesto guardó silencio. ¿Qué quiere decir con eso? El hombre cruzó los brazos. Que este restaurante mantiene cierto nivel. Varias personas comenzaron a observar la conversación. Algunos incluso sacaron discretamente sus teléfonos. El anciano sintió una profunda tristeza. Recordó el día de la inauguración cuando prometió que nadie sería juzgado por su apariencia o por el dinero que llevaba en los bolsillos. Ese principio era el alma del restaurante. Y ahora estaba siendo destruido frente a sus ojos. Entonces apareció Mauricio. Vestía un elegante traje oscuro y caminaba rodeado por 2 supervisores. El gerente se acercó rápidamente. Señor Mauricio, este hombre insiste en entrar. Mauricio apenas lanzó una mirada rápida al anciano. Habían pasado muchos meses desde la última vez que vio a su tío. La barba blanca, las gafas y la ropa humilde ocultaban por completo su identidad. Sin detenerse siquiera a observarlo mejor, respondió con absoluta frialdad. Si está causando molestias, sáquenlo. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Ernesto. No porque fueran dirigidas a un desconocido, sino porque provenían del hombre en quien había depositado toda su confianza. 2 guardias comenzaron a acercarse. Una joven mesera observó la escena desde el fondo del salón. Sus ojos reflejaban preocupación. Cuando pasó junto a Ernesto, susurró casi sin mover los labios. Perdón, esto antes no era así. Aquella frase confirmó todos sus temores. Ernesto permitió que lo acompañaran hasta la salida sin oponer resistencia. La lluvia había comenzado a caer lentamente. Subió a su viejo automóvil y permaneció inmóvil frente al restaurante. Abrió la guantera. Sacó una carpeta de cuero cuidadosamente conservada durante años. Dentro había documentos originales, escrituras, estados financieros, contratos de administración y un sobresellado que Mauricio desconocía por completo. Pero había otro documento aún más importante. Una auditoría privada que Ernesto había solicitado en secreto días antes. Todavía no conocía los resultados. Su teléfono vibró. Era un mensaje del auditor. Solo contenía una frase. Señor Salazar, encontré algo extremadamente grave. Necesitamos hablar cuanto antes. Lo que descubrimos explica todo, y es mucho peor de lo que imaginábamos. Ernesto levantó lentamente la vista hacia el restaurante iluminado. Por primera vez comprendió que aquella humillación no había sido el verdadero problema. Solo era el comienzo de una traición mucho más grande. Señor Salazar, alguien ha robado millones de dólares de su restaurante y todas las pruebas apuntan a la persona en la que usted más confiaba. Ernesto permaneció inmóvil con el teléfono pegado al oído. La lluvia golpeaba el parabrisas de su viejo automóvil mientras observaba las luces de la Casa Imperial. Por un instante creyó haber escuchado mal. ¿Está completamente seguro?, preguntó con voz temblorosa. No puedo explicarlo por teléfono. Necesita venir a mi oficina. Encontré transferencias ocultas, facturas falsas y documentos alterados. Si esto sale a la luz, el restaurante podría desaparecer. Ernesto cerró lentamente los ojos. Durante años había construido aquel negocio con sacrificio, jornadas interminables y la ayuda de empleados que consideraba parte de su familia. Pensar que alguien estaba destruyendo todo desde adentro le resultaba insoportable. Encendió el motor y condujo directamente hasta la oficina del auditor. Al llegar, el hombre colocó una gruesa carpeta sobre el escritorio. Revise esto. Las primeras páginas mostraban movimientos bancarios aparentemente normales.
Pero, conforme avanzaban los documentos, comenzaron a aparecer cifras cada vez más preocupantes. Pagos a empresas inexistentes, compras de alimentos que jamás llegaron al restaurante, transferencias hacia cuentas privadas utilizando nombres de proveedores falsos. Todo estaba perfectamente diseñado para pasar desapercibido. ¿Quién autorizó estas operaciones?, preguntó Ernesto. El auditor respiró profundamente. Todas llevan la firma digital del administrador general. Ernesto sintió un vacío en el pecho. El administrador era Mauricio. Aún así, se negó a creerlo. Debe haber una explicación. Eso pensé al principio. Pero encontré algo peor. Sacó una fotografía. Era Mauricio entrando varias veces a un edificio de oficinas donde funcionaban las empresas fantasma que recibían el dinero. Las fechas coincidían exactamente con las transferencias. Ernesto bajó lentamente la fotografía. No podía aceptar que el joven al que había criado fuera capaz de semejante traición. Necesito pruebas irrefutables. Las tendrá, pero hay algo más urgente. El auditor abrió otra carpeta. Desde hace meses están despidiendo a empleados honestos y reemplazándolos por personas contratadas únicamente por Mauricio. ¿Por qué? Porque los antiguos comenzaron a hacer preguntas. Aquellas palabras explicaban muchas cosas. Ahora entendía por qué tantos trabajadores veteranos habían desaparecido. No renunciaron, los obligaron a marcharse. Ernesto permaneció varios minutos en silencio. Finalmente tomó una decisión. No denunciaré todavía. El auditor lo miró sorprendido. ¿Qué piensa hacer? Primero descubriré quiénes participan en todo esto. Al amanecer regresó al restaurante. Pero esta vez no entró por la puerta principal. Utilizó una vieja llave que todavía abría el acceso de servicio, una entrada que casi nadie recordaba. Los pasillos estaban silenciosos. Algunos cocineros comenzaban a preparar los ingredientes del día. Nadie reconoció al anciano vestido con ropa sencilla. Mientras caminaba, observó algo que jamás había visto. Productos baratos guardados dentro de cajas con etiquetas de marcas premium. Carnes congeladas de baja calidad reemplazaban los cortes exclusivos que siempre habían distinguido al restaurante. El aceite utilizado en la cocina era el más económico del mercado. Incluso varias fechas de vencimiento habían sido modificadas. Ernesto sintió un escalofrío. No solo estaban robando dinero, también estaban engañando a los clientes. De pronto escuchó una discusión. Se ocultó detrás de una puerta entreabierta. Mauricio hablaba con el gerente. No me importa si la comida pierde calidad. Mientras las ganancias aumenten, nadie hará preguntas. Y los empleados que siguen protestando, despídelos. Siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por menos. Ernesto apretó los puños. Jamás imaginó escuchar semejantes palabras. Aquel muchacho amable que él había educado parecía haber desaparecido por completo. En ese momento apareció la joven mesera que la noche anterior le había pedido perdón. Llevaba una bandeja entre las manos. Mauricio la detuvo. Otra vez tú. Ella bajó la mirada. Solo vine a recoger unos pedidos. Me dijeron que defendiste a un viejo problemático anoche. Solo pensé que merecía respeto. Mauricio sonrió con desprecio. Si vuelves a cuestionar una orden, también perderás tu empleo. La joven asintió en silencio, aunque las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Cuando Mauricio se alejó, Ernesto salió lentamente de su escondite. La muchacha dio un pequeño salto al verlo. Usted, no tengas miedo. Ella respiró profundamente. Perdón por lo que pasó anoche. No fue tu culpa. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Finalmente ella habló. Este lugar cambió hace mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Los empleados antiguos fueron despedidos uno por uno. Algunos denunciaron irregularidades, otros simplemente desaparecieron de la plantilla. Ernesto sintió que cada palabra confirmaba las sospechas del auditor. ¿Conservas alguna prueba? La joven dudó, miró hacia ambos lados para asegurarse de que nadie escuchaba. Después sacó discretamente una pequeña memoria USB del bolsillo de su delantal. Llevo meses guardando esto. Ernesto la observó sorprendido. ¿Qué contiene? Copias de cámaras de seguridad, conversaciones, fotografías, y documentos que logré descargar antes de que los borraran. El anciano tomó la memoria con manos temblorosas. Podía ser la pieza que faltaba para demostrar toda la verdad. Pero antes de que pudiera guardarla, una voz resonó detrás de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Era el gerente.
Su expresión cambió inmediatamente al ver la memoria USB en las manos de Ernesto. «Deténganlos». 2 guardias comenzaron a correr por el pasillo. La joven mesera retrocedió aterrorizada. Ernesto comprendió que, si perdían aquella memoria, jamás podrían demostrar los delitos. Tomó la mano de la muchacha. «Corre». Ambos comenzaron a atravesar los pasillos de servicio mientras los guardias los perseguían. Los cocineros observaban confundidos. Las puertas se abrían y cerraban a toda velocidad. Los pasos resonaban cada vez más cerca. Finalmente lograron salir por la puerta trasera. La joven respiraba con dificultad. «¿Ahora qué hacemos?». Ernesto guardó cuidadosamente la memoria en el bolsillo interior de su chaqueta. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sonrió con determinación. «Ahora recuperaremos mi restaurante». Sin embargo, ninguno de los dos sabía que Mauricio ya había descubierto la verdadera identidad del anciano, y acababa de ordenar un plan desesperado para destruir todas las pruebas antes de que llegaran a las autoridades. Lo peor aún estaba por comenzar. «No dejen que salga con esa memoria. Si llega a la policía, estamos acabados», gritó Mauricio mientras golpeaba el escritorio con tanta fuerza que un vaso de cristal se hizo añicos. El silencio invadió la oficina por unos segundos. Todos los presentes comprendieron que el plan cuidadosamente oculto durante meses estaba a punto de derrumbarse. Sin embargo, Mauricio aún ignoraba un detalle que cambiaría por completo el desenlace. Don Ernesto ya no estaba solo. El anciano condujo hasta un lugar seguro junto a la joven mesera llamada Lucía. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. Lucía todavía respiraba con dificultad después de la persecución. «Señor, ¿quién es usted realmente?», preguntó finalmente. Ernesto sonrió con tristeza. «Soy el hombre que fundó la Casa Imperial». Lucía abrió los ojos con incredulidad. «Usted es el verdadero dueño». Él asintió lentamente. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la joven. «Ahora entiendo por qué le dolía tanto todo lo que estaba pasando». Ernesto apoyó una mano sobre su hombro. «No lloras por mí, lloras por un restaurante que alguna vez fue una familia». Sin perder tiempo, ambos llegaron a la oficina del auditor. Allí conectaron la memoria USB a una computadora. Lo que apareció en la pantalla dejó a todos sin palabras. Había grabaciones de cámaras de seguridad donde Mauricio ordenaba cambiar productos de alta calidad por alimentos baratos mientras seguían cobrando precios de lujo. Existían conversaciones donde exigía despedir empleados honestos que hacían preguntas incómodas. También aparecían fotografías de sobres con dinero entregados a funcionarios corruptos y documentos que demostraban las transferencias ilegales hacia empresas fantasma. El auditor respiró profundamente. Con esto no solo recuperará su restaurante, también podrá demostrar todos los delitos. Ernesto permanecía en silencio. Nunca imaginó que la traición llegaría tan lejos. Aquella misma mañana llamó a su abogado. Horas después, un juez autorizó una intervención inmediata sobre la administración del restaurante mientras avanzaba la investigación. Nadie dentro del edificio sospechaba lo que estaba por ocurrir. Esa noche, la Casa Imperial estaba completamente llena. Clientes importantes disfrutaban de la cena sin imaginar el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Mauricio caminaba orgulloso saludando a los invitados cuando las puertas principales se abrieron. Entraron varios inspectores, acompañados por agentes de la policía y el abogado de Ernesto. El murmullo recorrió todo el salón. «¿Qué sucede? ¿Qué está pasando?». Mauricio intentó mantener la calma. «Debe tratarse de un error». Uno de los inspectores mostró la orden judicial. «Venimos a realizar una intervención administrativa y financiera». El rostro de Mauricio perdió el color. En ese instante apareció don Ernesto. Esta vez vestía un elegante traje oscuro. Su caminar era lento pero firme. Todo el restaurante quedó completamente en silencio. Muchos empleados comenzaron a mirarlo con sorpresa. Algunos de los trabajadores más antiguos lo reconocieron de inmediato. «Don Ernesto». Las voces comenzaron a multiplicarse. Varios cocineros dejaron sus estaciones. Una recepcionista veterana rompió en llanto. Incluso algunos clientes empezaron a aplaudir sin comprender exactamente lo que ocurría. Mauricio retrocedió un paso. «Tío». Ernesto levantó una mano. «No me llames así». El silencio volvió a apoderarse del salón. «Durante años te traté como a un hijo.
Confié en ti mi esfuerzo, mi nombre y el trabajo de cientos de personas. Mauricio intentó interrumpirlo. ¿Puedo explicarlo? No, Ernesto señaló a los inspectores. Las pruebas hablarán por ti. Los agentes comenzaron a revisar oficinas, computadoras y cajas fuertes. Cada minuto aparecían nuevos documentos, facturas falsas, contratos alterados, dinero en efectivo sin declarar. Incluso encontraron sellos utilizados para falsificar firmas. El gerente que había humillado a Ernesto intentó escapar por la puerta trasera. 2 policías lo detuvieron antes de que pudiera salir del edificio. Mientras tanto, la joven recepcionista que había rechazado al anciano bajó la cabeza avergonzada. Ernesto caminó lentamente hasta ella. La muchacha apenas podía sostener la mirada. Señor, yo no necesito excusas. Ella comenzó a llorar. Perdón. Ernesto respondió con serenidad. Espero que esta noche hayas aprendido que la ropa jamás revela el valor de una persona. La joven asintió entre lágrimas. Después se acercó a Lucía. Toda la sala observaba. Gracias por no guardar silencio cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Lucía sonrió emocionada. Solo hice lo correcto. Ernesto negó suavemente con la cabeza. Hoy hiciste mucho más que eso. Días después, la investigación confirmó cada una de las acusaciones. Mauricio fue detenido junto con varios de sus colaboradores. El gerente también enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos y administración desleal. Las empresas fantasma fueron clausuradas. Los fondos robados comenzaron a recuperarse mediante el proceso judicial. Pero para Ernesto, el dinero nunca fue lo más importante. Su verdadera prioridad era devolverle el alma al restaurante. Convocó nuevamente a muchos de los antiguos empleados que habían sido despedidos injustamente. Varios aceptaron regresar. Los proveedores honestos recuperaron sus contratos. La calidad de los ingredientes volvió a ser la de antes. Y en la entrada del restaurante apareció una nueva placa de bronce con una frase grabada por orden del propio Ernesto. Aquí ninguna persona será juzgada por su apariencia. El respeto siempre será el ingrediente principal de esta casa. Esa frase se convirtió en el símbolo del renacimiento de la Casa Imperial. Semanas después, Ernesto volvió a entrar por la puerta principal. Esta vez no llevaba traje elegante. Vestía exactamente la misma ropa sencilla con la que había sido rechazado. La nueva recepcionista sonrió con amabilidad. Buenas noches, señor. Bienvenido. Es un honor recibirlo. Su mesa está lista. Ernesto sonrió, no porque ahora conocieran su identidad, sino porque aquella joven habría dicho exactamente lo mismo a cualquier cliente. Mientras caminaba hacia su mesa, observó a familias riendo, parejas celebrando y empleados trabajando con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el restaurante volvía a ser el hogar que había soñado construir décadas atrás. Porque comprendió que un negocio no se sostiene únicamente con lujo, prestigio o ganancias. Se sostiene con honestidad, respeto y personas capaces de hacer lo correcto incluso cuando nadie las está mirando. Y esa fue la lección que cambió para siempre no solo el destino de la Casa Imperial, sino también el corazón de todos los que presenciaron aquella inolvidable noche.